¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Otro martes. Este martes sí, siempre digo que es diferente, pero este es muy diferente. Vamos a tener un personaje internacional, escritor. Es un libro que de todas maneras tenemos que tenerlo en casa para todas las generaciones, no solamente, digamos, para las generaciones antiguas, sino todas las generaciones. Hasta hoy se ve la serie. Hijo de un recordado y queridísimo actor que nos hizo saborear día a día, porque lo repetíamos y seguíamos riéndonos. Es difícil, me imagino, ser el hijo de, ¿no? Él ha hecho su camino como escritor, hay que agradecerle de verdad por su tiempo, está full ahorita acá con entrevistas, acá terminando tiene otra entrevista y así sucesivamente, viene de provincia, de presentar el libro, así que ahora vamos a mostrarle el libro para que todos estén atentos y puedan tenerlo. Tienen que tenerlo en su biblioteca sí o sí. Agradecerle por su tiempo y por estar con nosotros a Esteban Valdés, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Edita. Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, amable tú que me has invitado y a todo el equipo que está detrás de cámaras. Feliz de estar aquí en Lima nuevamente y en este programa tuyo. ¿Cuántas veces por Lima? Feliz. ¿Cuántas veces por Lima? He estado como 4 veces en ¿sí? Lima, sí. El año pasado en la Feria Internacional del Libro. Ya. Y bueno, he conocido diferentes lugares cerca de Lima, pero precisamente como tú decías, este libro se ha convertido... Con permiso, dijo Monchito. Con permisito, dijo Monchito. Es como una visa, un pasaporte, porque me lleva a todas partes. Y sí, la gente lo ha recibido muy bien y pues ahora en tu programa estoy seguro que también les va a encantar. Las frases que usaba don Ramón, ¿eran de él? ¿Salían ya las tenía cuadradas o salían de...? Era muy improvisador, dice él, ¿no? Sí, improvisaba en el programa, pero mucho de lo que ven, sobre todo en el personaje de don Ramón en la vecindad del Chavo, con permisito dijo Monchito, yo le voy al Necaxa, hablando de fútbol. De fútbol, claro. Eran frases de él, eran frases que él usaba en la vida cotidiana con nosotros, con sus hermanos o en casa, pero las llevó al personaje. ¿No? ¿Qué tan complicado era ser hijo de don Ramón? No ha sido complicado. Bueno, mira, al principio, porque yo era adolescente cuando él empezó la fama y la proyección en televisión en los años 70. Y así comienza mi libro precisamente, porque estoy yo en la secundaria, un compañero de clase se acerca a mí y me dice, oye, ¿qué sientes que tu papá salga en la tele y sea famoso? Y apenas empezaba. Y yo le digo, ¿y tu papá qué es? Me dice, pues doctor. ¿Y qué sientes que tu papá sea doctor? Me dice, pues nada. Y yo le digo, pues yo tampoco siento nada de que mi papá sea doctor y salga en la tele. Quizás suena extraño, pero es que crecí en el seno de una familia de artistas, tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá. Germán Valdés Tintán, un actor de comedia también en los años 40, 50. Hoy se ven las películas. Así es. Gran bailarín. Sí, era de todo, cantante, bailarín, comediante. Y fue el que le dio la oportunidad a mi papá, a su hermano, en 1949 a actuar por primera vez en cine. ¿No? Él lo lleva a su propio hermano. Más de 50 películas ha hecho don Ramón, ¿no? Casi 100 o más, pero no como estelar. O sea, pasa por aquí, dice una palabra, como un cameo, como extra. Claro. En las películas que hizo con su hermano, con Tintán, pues sale un personaje que dura un poco más así en la cámara. De hecho, la primera película, que es Calabacitas Tiernas, en 1949, él repartía ropa de una tintorería, una lavandería, y ahí está la muchacha que hacía la limpieza en la casa y no están los dueños, y vamos a bailar y ponen un disco, ¿no? Y se ponen a bailar swing, que es sensacional. Y pues bueno, me hice muy larga la respuesta de lo que significa ser hijo de don Ramón. Pues es un privilegio, es un honor, es una gran responsabilidad. Y aunque en esa época, cuando yo le dije a mi amigo, pues no siento nada, pues ahora estamos hablando 50 años después, más o menos. ¿Sientes más ahora que en ese momento? Es que ahora está... Le has dado sentido a todo. Las redes sociales, la comunicación, o sea, te permite tener interacción con gente de todo el mundo y ves cómo le ha llegado al corazón ese personaje de don Ramón. Imagínate, él murió hace 37 años y el programa comenzó hace casi 50 y seguimos hablando de él y pues ahora yo les cuento en este libro, no don Ramón el famoso ni el de la vecindad, yo les hablo del ser humano común y corriente antes de llegar a la fama. Cómo era su vida, nuestra vida como familia, con todo lo que envuelve un ser humano, ¿no?
Yo te contaba, Esteban, cuando conocí, agradecerle a Cuchi Suyaga, que está en Estados Unidos. Cuchi hice contacto, tenía una entrevista a Esteban con una televisión chilena. Estuvieron aquí en el local, agradecerles por eso. Sí, Y claro. ahí conversábamos y dije, qué chévere sería conversar. Y nos regaló una hora para estar con nosotros. Gracias, Cuchi, por esa atención. Es un pata de promoción, cantante, él, Cuchi de familia del Mono Altamirano. Era sobrino del Mono Altamirano, hermano de la señora Angélica. Un beso. Me dieron de comer de niño. Gracias por eso siempre. Gracias, Cuchi, mi hermano. Hicieron un buen trabajo. Sí, se le fue la mano a la tía, creo. No, yo iba a comer chocolate, me acuerdo. El Mono Altamirano nos sacaba, nos regalaba cosas a los niños del barrio y íbamos todos corriendo y él tenía, creo que un comercial, me parece, con Filo, no sé con quién, que era una marca de chocolates y nos regalaba toditos. Un abrazo para él. Qué bien. Y conversamos y le pedimos poder conversar. Y para mí fue emocionante porque yo el Chavo lo vi en árabe. Yo jugué en Arabia Saudita 2 años. Wow. Y te comentaba que yo en Arabia solamente veía, en ese tiempo, 96, 97, era la toma de rehenes de Japón, de la embajada de Japón, Wow. que la que pasaba de CNN todos los días y yo corría del entrenamiento. Eso era antes. Y después del entrenamiento corría porque daban el Chavo el 8 en árabe. En árabe. En árabe. Yo me alucinaba. Yo me sé todas. Pues. De Wow. Chavo me sé todas y me reía igual. Hablaban en árabe, pero yo ya sabía lo que decían. Y Ya lo habías visto. Me imagino. ¿En cuántos idiomas que tú sepas ha habido el Chavo? Traducción de episodios. En portugués ha habido, ¿no? Portugués, todos los episodios, desde 1984 que llegó a Brasil y desde entonces se transmite en portugués. Allá le llaman Seu Madruga a mi papá. No le dicen Don Ramón, le dicen Seu Madruga. Igual al Chavo Chávez, a la Chilindrina Chiquiña. Pero otros idiomas han sacado en YouTube y en algunos Reels que hay hasta en japonés, en chino, en árabe. Claro. No todos los episodios de la serie completa, pero sí hay muchos episodios específicos completos, traducidos no sé en cuántos idiomas, claro. en italiano, etcétera, ¿no? Ahí veía, hablaba, no sé si el señor Barriga, creo que estuvo por acá y habló que la pieza fundamental de todo el Chavo era Don Ramón. Que si salía Don Ramón se quedaban sin cobrar la renta, que se quedaba sin papá Chilindrina, que si quién le pegaba a doña Florinda. O sea, sí. era la pieza importante ahí. ¿Eh? Sí, tal cual, porque mi papá sale del programa a finales de los 80, por ahí, 81. Se fue, el programa cambió completamente, tuvieron que irse a la fonda de doña Florinda, ya no era la vecindad, claro. Cambiaron el concepto. Por lo que dices, y decía Carlos Villagrán y Edgar Vivar, al salir Don Ramón ya no había, ¿qué puede pasar en la vecindad? La brujita, pues, luego le pusieron a Jaimito el cartero, ¿no? Claro, o sea, no era lo mismo, no era adaptaron, lo mismo. pero no, nunca fue lo mismo. Nunca. Claro. El programa duró hasta los 90s, mi papá salió en 80 o por ahí, se va, regresa como 2 años después, hay un episodio muy emotivo, ¿no? Donde llega a la vecindad y sí. La Chilindrina lo ve y se pone a llorar, lo abraza. Pero sí, Don Ramón era el eje. ¿Le gustaba a Don Ramón ver sus series, sus películas? Sí. ¿En casa? Sí. De hecho, cuando ya teníamos televisión, porque eso, repito, lo cuento yo en el libro, éramos tan pobres que cuando mi papá empezó a salir en la televisión, nosotros no teníamos televisión. Sí, tal cual. O sea, ustedes ven a Don Ramón con los tabiques en lugar de patas, ¿no? Sí. Y a veces no tener para comer. Eso lo vivimos en la vida real. Y en el caso de, bueno, muchos de los oficios que hacía Don Ramón, carpintería, peluquería, etcétera, ¿no? Pero un día mi papá llega con un televisor gigante así, sin perilla para cantar, para cambiarle, sí, de los que tenían bulbos. Claro. Imagínate. Y entonces prende la tele y no prendía, pero es que los bulbos se tienen que calentar. Bueno, al final ya se pone la pantalla, le cambiábamos con unas pinzas al canal. Ah, también. Sí. Acá le llamamos alicates. Ah, pues con alicate. Y por primera vez vimos ahí una película de Tintán con mi papá y ya después los supergenios de la mesa cuadrada. Claro. Ya avanzando la fama y la riqueza, por así llamarlo, sí, nos sentábamos como ahora, sí, prendíamos la tele, mi papá aquí, mis hermanas, le prendíamos ya ahora con control remoto. Con control, ya tenían el control. Ya había. Y mi papá le daba risa lo que veía, o sea, su propio programa. Así veía. Sí, tal cual, sí. ¿Qué tan bravo debe haber sido también el colegio para ti? De que citen a los padres y la llegada de tu papá al colegio debe haber sido acontecimiento.
Sí, bueno, mi papá obviamente a la hora que nosotros estábamos en la escuela, él estaba grabando, haciendo giras tal vez, pero cada vez que tuvo oportunidad de ir a recogernos o ir por nosotros para llevarnos a la casa o a la escuela de mis hermanas, así salía toda la escuela, todos los alumnos y querían saludarlo Tenía y mucha paciencia él para eso. mucha paciencia, atendía bien a todos los que le pedían un autógrafo. En ese tiempo no era foto ni nada. Y los atendía bien, ya de repente decía, pues ya me voy y ya nos íbamos. Yeah. Pero era impactante ver eso, ¿no? Yo lo comparo como cuando hay una flor o algo dulce ahí, empiezan las abejas, viene una, luego dos y así. De repente Y ya sí, están nada. todas ahí. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? ¿O son hermanos? Somos 10 hermanos. Bueno, murió uno hace un mes más o menos. Lo siento. Del primer matrimonio fueron 2, Rafael y Ramón. Del segundo, con mi mamá, fuimos 5. Y de la última esposa fueron 3. O sea, en total tuvo 10 hijos mi papá. 10 hijos. El nombre que tiene don Ramón, yo no lo sabía, ¿verdad? Yo sabía, ¿no? Don Ramón Valdés, ¿no? Pero es Sí. Ramón Antonio Esteban. Gómez Valdés Castillo. Gómez Valdés, porque en la dice Gómez Valdés y Castillo, ¿no? Y Estábamos Castillo. hablando con la producción y decíamos, a su vez, Suena muy glamoroso. Claro. Muy del alta alcurnia. Del Castillo, ¿no? Sí. Claro, pero es larguísimo. ¿Por qué tantos nombres? Tú no te Yo puso- solamente me llamo Esteban, pero en esa época todos, igual Tintán se llamaba Germán, Genaro, Cipriano. Y así les ponían 3 nombres, no sé si para quedar bien con el tío, el abuelo, el padrino. En ese tiempo se ponían los nombres, claro, Sí, los antepasados. porque lo increíble es que mi papá se llamaba Ramón Antonio Esteban y todavía hubo otro hijo de mi abuela que se llamaba Antonio. O sea, les ponían el mismo nombre 2 veces combinado. Claro, en las chambas, en los trabajos que hacía don Ramón, Ajá. era muy fácil verlo trabajar, pero yo pensaba que él practicaba mucho el hecho de la carpintería. Sí. Decía, ¿cuántas veces habrá grabado meter un martillazo o un esto? Pero él Claro. sabía hacerlo, ¿no? Es que él había vivido de eso antes. Aquí en la parte final del libro, página 191, trabajos de don Ramón Valdés, o sea, del ser humano, y de don Ramón. Y aquí está, dice, ambos trabajaron como peluquero, yesero, carpintero, mecánico, zapatero, fotógrafo, ebanista, desplumaba pollos. Mi papá trabajó en una granja. O sea, mi papá trabajaba en una granja ordeñando vacas, matando los pollos. O sea, de Antes. niño. No, de hombre, de un O sea, hombre. ya de adulto. Sí. Cuando se casa con mi mamá, que fue la segunda esposa, se la llevó a la granja de luna de miel. O sea, a una granja. Pero ahí ves el amor que mi mamá sentía por mi papá, y no es por hacer menos a nadie, pero mi mamá era una mujer muy hermosa. Preciosura, claro. Buena chamba, imagínate, mi compadre, pintón, ojo, claro. Pintón, Hace poco me preguntaban, ¿y por qué no te has casado? Pues porque cuando encuentren una mujer tan guapa como ella. No, pero aparte de hermosa, era muy hermosa por dentro, ¿no? O sea, ella ya tenía fama, riqueza, había viajado a Nueva York, a La Habana, porque cantaban con sus hermanas. Okay. Y conoce a mi papá en el cine, haciendo una película. Ahí se conocieron. Y bueno, mi papá, segundo matrimonio, no tenía, así como don Ramón, que lo hubiera llevado ahí a su esposa a la casa donde vivía don Ramón, pero fue una granja. Uchungo Restobar, acá en Miraflores, Alcanfores 146. Tienen para ver los partidos, para tomar su traguito, para compartir, tienen para su buen almuerzo, buena cena, piqueos y viernes y sábado música en vivo. Los esperamos. ¿Qué chamba hacía don Ramón? ¿Qué trabajo hacía cuando ya era conocido? Cuando ya era don Ramón. No, pues actuar. Solamente actuar. Sí, ya no seguía. No, pues es que ya cuando empezó la fama y ya con Roberto Gómez Bolaños y Chespirito, el Chavo, por ejemplo, empezaron a hacer giras internacionales. Y para poderse irse de gira, tenían que en una semana grabar todos los programas de un mes. Sí. Entonces a veces grababan en una semana no sé cuántos episodios. O sea, estaban de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, si no es que más, tal vez grabando 3, 4 los episodios que pudieran hacer, y al otro día igual. Entonces ya se iban de gira. Entonces ya, pues, ¿qué más trabajo podía hacer? Claro, ya no. Pero en la casa arreglaba todo, me imagino. Sí, claro, exacto. Pero ya trabajos de oficio, por ejemplo, una mesa como esta mi papá la sabía hacer. Entonces no tenía para comprarnos una mesa,
o unas sillas, y él sabía hacer. Nos hacía nuestras camas. Antes de la fama, antes del dinero. Por eso lo hacía tan bien. O sea, tú agarras un martillo para meter aquí el clavo. Mi papá en dos. Te rompe los dedos, claro. Ajá, en dos metía el clavo. Claro, se rompía los dedos cuando venía el Chavo y Kiko y de repente acababa todo vendado. Hacía su broma y todo. Su forma desfachatada de vestirse. O sea, era muy cercano a la gente. O sea, el Chavo por su pobreza, ¿no? Kiko, además era un personaje, ¿no? Que lo ponían con su cachete. Pero don Ramón era el palomía vago del barrio, ¿no? Sí. Que todo el mundo tenía, siempre en los barrios hay uno de esos, o si no hay más. Pero ya no sé si imitaban a don Ramón o ya, bueno, el jean. Ese sombrito que se puso, ¿de dónde salió? Él lo usaba ya de por sí. Tenemos unas películas que se llaman de Super 8, que era con proyectores, así con dos. Claro, que iban entraba y apagas la luz y se proyectaba. Ni siquiera tenía sonido, aunque después ya hubo con sonido. Está mi papá con un amigo de él haciendo agujeros o huecos en el suelo porque tenían un detector de metales y ahí había sonado. Entonces ves a mi papá haciendo, pero en la vida real, ¿eh? O sea, estaba buscando un tesoro. Luego ya llegan el hueco, el hoyo, y sale mi papá y de ese. Pero mi papá estaba vestido con sus jeans y su sombrero y una polera. Polo, sí. Ajá, pero blanca, no negra. Pero así, eso fue antes de que saliera don Ramón. Pues mi papá ya era don Ramón en la vida real, cuando Roberto Gómez Bolaños, de hecho, le dijo, quiero que seas tú, así quiero que llegues a la vecindad. Tal cual. Tal cual. Las zapatillas, todo, ya era una imitación de la gente. Sí, claro. O sea, ahora que viene Halloween, uno de los disfraces más puestos es don Ramón. Ah, mira, no sabía. ¿Por lo feo que estaba? No, don Ramón. Te pones tu sombrero, tu polo negro, tu jean manchado. Y al lado la brujita, ahora sí. La bruja del 71. Sí. Pero sí, nosotros, la verdad que era una locura verlo tal cual. Su pasión por el fútbol. Sí. Era tal cual, dice que era hábil, jugaba. Sí. De hecho, desde joven, él, como en un barrio, ¿no? Ya. Tenía su equipo, no recuerdo los nombres. Hay una foto muy, muy bonita, está en mi Instagram, por cierto, Estevitan Valdés, si me quieren seguir. Hay que ponerlo. Estevitan Valdés, ahí lo ponen. Una foto donde están mi papá y dos de sus hermanos y un sobrino. Y están vestidos con verde y amarillo, los shorts. Mi papá, de broma, le decían que parece que estaba parado de manos de tan flacas piernas que tenía. Pero sí jugaban. Entonces en esa foto estaban jugando actores contra locutores o algo así. Ya empezaban a actuar. Pero desde antes hay películas donde salen jugando fútbol y el equipo favorito de mi papá, pues el Necaxa. Ese fue, ¿no?, siempre su equipo. Él jugaba, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cascarita? Cascarita, ¿no? Sí. Que es pichanguita para nosotros, ¿no? Sí. Jugaban con los niños ahí fuera de la vecindad. Sí. Bueno, claro. También. Pero jugaba bien. Jugaba. Es que todo lo que tú ves que hacía don Ramón en el programa, mi papá ya lo había hecho de manera profesional, por así decirlo. No es que ahí improvisaba. Cuando llegaba a la casa don Ramón, la vecindad, los vecinos reales, era locura para cuando recién comenzó a hacer. Imagino que después ya lo veían todos los días, pero... Sí. Cuando ya él empezó a salir en televisión, te voy a dar una anécdota que cuento aquí en el libro. O sea, ya empezó a salir en televisión, pero pues mi papá, como decimos en México, no le caía el 20, ¿no? De que la televisión te hace que todo el mundo te vea. Y estábamos un día en un restaurante de tacos, que era creo que la primera vez que mi papá nos llevaba a comer afuera, porque te digo, no teníamos a veces ni para comer en la casa. Pero ya estaba ganando su dinerito y nos fue unas flautas que son como de fritas con res o etcétera, ¿no? Ya me dio hambre. Y bueno. Ahora vamos a almorzar. No sean rajones, ahorita van a rajar que no te he invitado nada. Lo voy a invitar a almorzar por si acaso. Es temprano, son las 11. Sí, es temprano. Estos sapos son más malos. Lo ha dejado de hambre al hombre. Bueno, entonces imagínate, era un restaurante sencillo. De hecho, era una taquería. O sea, ni siquiera había mesas. Era así. Te sentabas aquí en una barra. Y al paso. Con un cristal que da a la calle. Okay. Entonces ahí nos sentábamos y estábamos comiendo los tacos. Y mi papá está así comiendo sus tacos. Y pasa una señora, ¿no? Y ve a mi papá y le hace. Y mi papá se le queda viendo, ¿no? Y está comiendo. Y ahí estaba la señora. Y ahí hacía su cara de enojado.
que sí se enojaba a veces, ¿no? Y la señora seguía haciéndole así. Y yo, papá, ¿qué? De repente le cae el 20 o se da cuenta que la señora lo estaba saludando porque ya lo había visto en televisión. Ya. Pero mi papá no percibía por qué la señora lo estaba saludando. Entonces ya mi papá al final le hace. Ya la señora le hace, sí, ya se fue. ¿Se fue contenta? Sí, esa fue la primera vez que alguien lo reconoce en la calle, pero luego ya los vecinos o en las tiendas, en los supermercados, mi papá entraba, hacía una tienda y no podía comer. Claro, sentarse a comer con él en familia, no, era bravo. Pero como dijiste antes, era amable. O sea, sí estaba disfrutando su comida. Llegaba un niño. Oiga, don Ramón, ¿no le doy las cachetadas que le ha dado doña Florinda? Siempre es la pregunta que le hacían. Claro. Y dejaba su comida, el autógrafo, tal. Y bueno, siempre atendió a la gente bien. Pero ese es otro tema de la historia del libro que yo cuento. Porque mi papá, el episodio más largo de este libro se llama Las muchas casas. Tuvimos muchas casas, pero no porque fuéramos ricos, sino porque éramos pobres. O sea, mi papá no tenía en la vida real para pagar la renta. No, ¿qué me hablas? Sí. Tal cual. O sea, tal cual lo de espíritu lo todo lo que ves en Don Ramón. ¿Y cómo es que se iban de casa en casa? Entonces, imagínate, llegaba el señor Barriga, ya lo he platicado más de una vez, pues tocan la puerta y es el casero, ¿no? El dueño del departamento dice, ahora sí que págueme la renta, 1, 2, máximo 3 meses de deuda. El señor Barriga, a ver, ¿quién me dice aquí cuántos meses debía mi papá? 10. 14 meses de renta. 14 meses de renta. Aquí están las muchas casas. Entonces, fíjate, la casa de la reja verde, ¿no? La casa de madera, la casa de la vieja loca, la casa de Adolfo Prieto. Y en cada casa, como no pagaban la renta, pues nos sacaban. O sea, nos lanzaban. O sea, que en realidad tienen un montón de casas, pero porque se iban. Sí, entonces de repente, imagínate, de repente llegábamos de la escuela, así caminando, y veíamos hacia lo lejos nuestra mesa, nuestras sillas, nuestra cama en la calle. Y decimos, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Dice, no se preocupen, ya viene tu papá con la mudanza, o sea, el camión que nos iba a llevar a casa de mi abuelita. Porque siempre en la casa de mi abuela, la mamá de mi papá, tiene una casa hermosa. Hablo mucho de las casas y las describo ahí. Entonces era mientras como la sala de espera. La sala de espera. Hasta irse a y ahí otra dormíamos 2, 3, 4 días, o a veces más, no recuerdo, y ya mi papá consiguió otro lugar para vivir. Pero hablando de los vecinos, mi papá fue muy buen vecino. O sea, él venía de la calle, venía de trabajo, veía unos chicos ahí tocando la guitarra, fumando, tal vez tomando una cerveza, y se paraba, antes de ser famoso, ¿eh? Y lo hizo después también. No le molestaba la bulla. No, a ver, préstame la guitarra, ya se tomaba una cerveza con ellos, cantaba 2 canciones. Dale, don Ramón, y ahí se iba. Antes de la fama. Y ya después lo hizo también, bueno, las veces que pudo. Hizo muchas cosas muy amorosas por vecinos que tenían pobreza o límites económicos que nosotros los teníamos también. Claro. Pero por eso ves a don Ramón y te identificas con él, porque don Ramón, el personaje, era mi papá. Está tal cual, me dice hasta tal la cual. renta. Yo la renta de no, pues don Ramón no puede ver tanto, pero no, era de eso. En lo futbolístico, ¿era de ir al estadio? ¿Le gustaba ver los partidos por televisión? Sí, y de hecho yo me acuerdo, creo que de 8 años me llevó era un mundial. No recuerdo si fue en el 68, creo que fue el mundial. ¿Qué mundial? 66, 70 fue. 66 o 70. Ajá, bueno, el 70 en México. Bueno, entonces claro, tal 70. vez puede haber sido el 70. Uno de los mejores mundiales que jugó Perú. Y ahí, ¿sí? Sí. Y ahí me llevó al partido la primera vez, a un estadio. Y sí, pero no era así de constantemente. Pero verlo en televisión, eso sí, llegaba a la casa, cerraba la puerta, era Ramón Valdés, se servía su cuba o su ron con Coca-Cola, perdón, el comercial, pero era lo que más amaba. Y ahí prendía la tele y se clavaba, como decíamos, si era box, él hacía así, como que él estaba peleando, o decía, ¡oh, chútale, pégale! Entonces, sí, no, la vena se le saltaba de lo emocional. Y igual otros programas. Gesticulaba mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Era muy intenso en todo. todo. Gesticulaba, pero la familia, ¿no? Sí, porque sí. Tintán, el Loco Valdés, sí, todos gesticulaban mucho. Sí, tenían ese don. Claro, ese don. Ellos eran muchos hermanos, creo, ¿no? Fueron 8 hombres y una mujer.
8 hombres y una mujer. Familia. También familia grande, larga sí, también, sí, ¿ah? sí, tal cual. Claro. Pero eran muy unidos los Valdés, como hermanos, como ¿Y familia. él pichangueaba, jugaba fulbito con los amigos? ¿Cómo pichangueaba? O sea, A ver, explica. cascarita, como le llaman. Ah, sí, Pichanguear, claro. jugar fulbito, ¿no? Sí, sí, Acá sí. le llamamos, Sí, lo vamos a llegó jugar a una hacer. pichanguita, vamos a jugar un fulbito. Ya de grande, entre comillas grande, tenía 45, poco antes de sus 50 años, que ya estaba trabajando. Ya no tanto salía a la calle, pero antes sí, antes llegó... ¿De qué jugaba, no recuerdas? No ¿De recuerdo. posición? Hay una película que voy a buscar el nombre para que igual lo puedas editar y metas la escena, porque él es el que saca es el balón en medio y para empezar, él le pega, va y meten goles, ¿no? Entonces es delantero. Pues ¿No? sí, Si seguramente saca él delantero. en el principio de ese delantero. Sí, o a lo mejor era defensa, pero se iba, Pero rompía la regla. ¿cómo su ropa, ¿no? Porque él Sí, era muy delgado. muy ¿eh? delgado. Pero era marcado, se le veía Sí, cuando sí. agarraba los martillos. Ah, sí. Se le veía marcado. Sí, no exacto. era de hacer ejercicios. En la mañana yo recuerdo que de niño lo que hacía era estiramientos, Ya. pero no nunca así pesas o algo más. No. Baterías Etna, la energía que conecta a todo el Perú. Adquiere tu batería con un 25% de descuento usando el código Puchungo Etna a través de Etna Express al WhatsApp 966-319153 o a través de nuestros baterilleros autorizados a nivel nacional. ¿Nunca fuiste a ver grabaciones? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí. Nos llevó por lo menos 2 o 3 veces al foro, en ese caso el foro 2 de Televisa, aunque antes era el canal 8. Ahí, ¿Por eso era el Chavo del 8? por eso era el Chavo del 8. Ah, Comenzó en el canal 8. 8. Y llegamos como niños, pues yo creo que recuerdo, pues, tal vez 10, 12 años nos habrá llevado al estudio y vimos, pues sí, las cámaras, las luces, el estudio, ves la vecindad, o en esa ocasión era el Chapulín Colorado, estaban haciendo el efecto de croma de la chiquitolina. Ah, de la chiquitolina, entonces, de tomar la pastilla. De tomar la pastilla. Yeah. Y había cosas muy grandes, ¿no? Como una taza muy grande, un lápiz muy grande y no sabemos por qué. Ya luego vimos el programa ya grabado y dije, ahora no contaban con mi astucia, como decía el Chapulín. Qué locura. Vamos a ver unas fotitos acá con... A ver. Con esto, o sea, yo me quedé con esto, con lo del... ¿Y el sombrerito roto, así usaba? ¿Así le gustaba? Sí, bueno, ahí ya era el Ya era el sombrero personaje. que usaba el personaje, sí. Pero, porque siempre era polos y hoy en día, imagínate, don Ramón, cuánto ganaría con publicidades. Mi polo blanco, ponte esto. Claro. Imagínate. Por cierto, ya te voy a mostrar más adelante una polo que está haciendo un amigo peruano. Ah, qué bueno. Increíble. Qué bueno. Los sombreritos era tal cual lo que a él le gustaba. Sí, así tal cual. Esto creo que fue una entrevista en Chile. En Chile la hicieron. Y sí, era así. Y ustedes le llaman placar, no sé, su ropero, eran puros politos. Ah, sí. Le gustaba, de un solo color. Por lo general, aquí pues me imagino que esta se la regalaron allá en Chile porque creo que dice algo de Chile, recordando la entrevista. Y sus jeans, pues como yo. Y sus tenis, normal, sus zapatillas. Muy casual. Muy casual. Siempre, ¿no? Él nunca le gustó vestir formal. Yo no me acuerdo de haberlo visto. No, pero el Chapulín de haber salido con terno, creo, ¿no? En algunos episodios. ¿No? Pero era raro, yo no lo reconocía. Sí. No, pues hay un episodio donde, como don Ramón, quién sabe quién le prestó el traje o el terno, y llega de corbata y pasa y lo ve la Chilindrina y dice, ¿y ese señor quién es? Y no lo reconocían de que era don Ramón vestido. Es que voy a una entrevista y tal, pero creo que es la única vez de la vecindad. Pero en la vida real, creo que solo para la graduación de una de mis hermanas o dos. Y para casarse. Y para casarse. ¿Quieres verlo elegante? Ahí te voy a mostrar. Te voy a mostrar. Verlo así, el vago del barrio. Sí, la gente, claro. O sea, era más cariñosa la gente. Así es. Nadie quería ver. O sea, yo yo creo que no vi esa. Qué raro, no haberlo visto. Imagínate que cuando mi papá, el programa El Chavo en 1976, les van a dar lo que es un Oscar, pero en México, ¿no? El Heraldo se llama el premio. Y era la mejor fiesta, así como los Oscars que ves que todas las chicas muy guapas y los smoking, el etiqueta. Y mi papá le dije, tenía su invitación, etiqueta rigurosa. O sea, no puedes entrar aunque seas don Ramón si no vas vestido de etiqueta. ¿Qué etiqueta? Así se llama, no sé aquí cómo le digan. Sí, no, acá también. ¿Cómo le llaman acá?
Cuando te mandan la invitación que tienes que ir formalmente con terno. Con corbatita Claro, esa, con, sí. con smoking. Smoking, un smoking. Claro. Bueno, mi papá no fue a recoger el premio porque no quería vestirse así. Dice, no, ve tú. Y me mandó a mí a recoger el premio. No, Me rentó un smoking para ir por... Él no quiso poner. Él no quiso. Pero mira, aquí está, como bien decías. El día de su boda con mi mamá. Mira, no lo sacas, güey. Yo no lo saco. ¿Ah? Sí, lo veo en la iglesia, no quién se está casando. Digo, claro. No van a decir don Ramón, pero bueno. No, se nos quedó. Mira, acá sin sombrero acá. Pero muy gracioso todos sus gestos, todo, sí, ¿no? Todos sus gestos. Los hermanos eran muy parecidos, ¿no? Sí, ¿no? Sobre Tintán todo la parte de arriba. La parte de arriba, Tintán era muy parecido, acá con camisa, y su polo blanco abajo. Sí, esta fue de las últimas fotos de mi papá, porque si no me equivoco fue aquí en Perú, llegando de México a una escala en Colombia, y llegó al aeropuerto. Él venía ya un poco enfermo, y estas fotos son de esa llegada al aeropuerto, por eso venía así medio bien vestido por la rueda de prensa. Cuando vinieron, recuerda acá que vinieron toda la vecindad, ¿no? En el aeropuerto fue una locura, ¿no? Estaba muy chiquito, dice el otro. No había nacido. Todos se bajan de ahora todos son chibolos. Sea malo, pe. No, sí era locura. Claro, pe. No, sí. Mira, pe, la pinta, ¿ah? Ahí está. Ah, chumadre, mi tío, pe. Era chibolito, ¿ah? Sí, esa es una foto que le llaman para los actores, se hacen como unas fotografías especiales claro. para los castings. En estudio, ¿no? Fotos en estudio, sí. ¿no? Fotos de estudio. Sí. ¿Qué tal pinta el hombre? Acá hay una que los tatuajes se los hacía, siempre se mandaba a hacer tatuajes. Acá hay una foto que justo muestra, no sé si tú, esta foto, que muestra un tatuaje. Ese es mi sobrino Miguel, hijo de mi hermana mayor, Araceli. Ese tatuaje lo tenía él. En el libro también les cuento dónde, cuándo y por qué se hizo el tatuaje. El por qué te lo puedo decir, porque es un velero, ¿no? Es un velero. Sí. Mi papá y los Valdés amaban el mar. Yo igual amo el mar. Donde haya mar yo puedo vivir sin ningún problema. Entonces hizo ese tatuaje, pero en esa época hacerse un tatuaje, aunque no es algo así loco, como dicen, demoníaco, no sé, un velero, ¿no? Pero era mal visto. Entonces mi papá llegó a su casa con el tatuaje y lo tuve escondiendo con una venda, no sé si semanas o meses. Los padres no querían. Hasta que los padres lo descubrieron. Los abuelos no querían. Sí. Pero ese, sí, es clásico de... ¿Cuántos tenía? Solo ese. Solo ese. Sí, solo ese. Solo con ese tuvo. Y es icónico. ¿Por qué eso mal visto? Era por el tiempo que... Estamos hablando, sí, solo los marineros, tatuajes, ¿no? o los... Sí, la gente malandra que le llaman. Ajá. Claro, eso... Sí, hoy es muy común hacerse un tatuaje. Yo no tengo tatuajes. Pero, no, yo tampoco. Yo sí, hoy en día todo el mundo. Pero hoy es... hasta jovencitos a veces lo hacen, ¿no? En esa época no. Era muy mal visto. Era bravo. Ahí está. El tatuaje, el polo negro, sí. tal cual. Esos polos, ¿cuántos tenía? Pues... O sea, te imagino que tenía que grabar... Imagino que si grababa esa semana que dices tú. Claro. Todo un mes. Seguramente tenía por lo menos 5. Claro. Porque aparte mi papá sudaba mucho también. Y como era muy de usar su cuerpo y brincar y caer y etcétera. O parece que no, pero el serrucho y lo demás es un... Los mostachos. Sí. Los bigotes. ¿Los usaba siempre? Pues era de él. Sí, solo cuando había que hacer un personaje diferente, se rasuraba. Pero toda su vida, desde que yo lo conozco, y la patilla le llegaba acá. O sea, era así. Sus pastillas eran para adelante, ¿no? Sí, era así. Ajá. Eran para adelante, sí. Loco. Todo su personaje era especial, ¿no? Esta foto es de las pocas que es Don Ramón, porque es Don Ramón ahí, que está sonriendo, porque por lo general ponen su cara así de enojado, ¿no? Que no había quien no lo hiciera enojar entre doña Florinda, el señor Barriga, el Chavo, la Chilinda. ¿Para qué le cobraba, señor Barriga? No sea cargoso, pe. Exactamente, pero sí, es de las pocas donde está, es una clásica esta que mi papá, bueno, Don Ramón está sonriendo. Sí, porque era enojón. Quizás estaba viendo a Gloria. Gloria, la mamá de Patty, ¿no? Claro. De repente llegaba una vecina y buscaba... Sí, ahí sí se enamoró. Se enamoraba y sonreía. Doña Florinda la bruja 71 le metió unas correteadas, ¿le metía? Claro. Sí. Las caras que hacía. Su enamorada de toda la vida.
Cuando aparecía, volteaba y le encontraba, ¡ah! Sí. Que salía arrancado. Le daba escalofríos. Muy bueno, mira, acá toda la family. Qué buena foto acá. Ah, sí. Ahí está. ¿Quiénes están acá en esta foto? Bueno, está obvio mi papá, mi hermana Araceli, que es aquí atrás, este niño que fue el que apareció en la otra foto, y el esposo de mi hermana, de Araceli. Y Vanessa, la primera hija de mi hermana, y Miguelito, el segundo. Pues ahí estamos. Con los sobrinos, los nietos. Sí. Querendón, muy querendón. Siempre. De hecho, ese mismo día hicimos una foto con todos los nietos, que para ese tiempo ya eran como 12 o 15, y todos nosotros, los hermanos, hijos de mi papá. Tenemos ahí unas fotos donde estamos de los 10 que somos, 7 u 8. Pero sí, era mucho de abrazar. Quizás no se imaginen a don Ramón actuando por la cultura y el concepto equivocado que se tiene, que un hombre tiene que ser fuerte, feo y formal. Y sí, ¿no? Así se dice. Pero mi papá era muy sentimental, era muy de abrazar, era de besar. ¿Lloró? Sí, claro. No te creo. Y aparte, amaba ser mamá. Suena raro. Mi mamá, cuando se casa, con mi mamá y mi papá se casan, nos tuvieron uno tras el otro. O sea, nació Araceli en 57, Gabriela en 58, yo en 60 y la última en 61. O sea, nos llevábamos un año. Imagínate, mi mamá y mi papá pues le ayudaba. Y aquí hay una foto dentro de este álbum de fotos muy lindo, donde mi papá está bañando a una de sus nietas. Y tal cual, ya te la mando después para que la veas mejor. Así el trabajo de papá y mamá. Así el trabajo de papá y mamá. Amaba bañarnos de bebé, cambiarnos, arrullar. O sea, nos arrullaba, nos cantaba. En la noche llegaba de trabajar y nosotros ya estábamos esperando ya, supuestamente dormidos, ¿no? Y llegaba ahí, nos tapaba y nos daba un beso así, que duraba no sé cuánto, ¿no? Con todos los bigotes que tenía, era como un cactus, ¿no? Hacía cosquilla. Pero era un beso que te daba. Todo mi papá lo que hacía era intenso, hasta fumar. Su peor o mejor enemigo fue el cigarro. Fumaba mucho, ¿no? Fumó demasiado. Pues de hecho, la voz se le notaba en la voz. La voz era de por sí así. Sí, pero me imagino que le ayudaba a eso, ¿no? Le ayudaba entre comillas. Pero se tomaba una bebida y le daba un trago y lo saboreaba. Una fumada de cigarro, como cuando tomas vino, ¿no? Que saboreas antes de tragar. Él todo lo hacía con intensidad. Disfrutaba todo. Y los abrazos y los besos igual con nosotros. La última vez que lo viste llorar, porque nadie se lo imagina. Claro. O sea, es el renegón de la vecindad, sí, ¿no? Claro. Todo el mundo quería ser como él por lo que tenía, pero llorar lo... Sí, no fue así que lo viera mucho tiempo, pero cuando murió su hermano Germán Valdés Tintán, que murió muy joven, de 57 años, 53 años tenía, y fue terrible, fue el primero de los hermanos Valdés que muere, y sí, no, lo lloraron. Mi tío Germán era muy generoso, muy amoroso también. La bebida energizante número 1 del Perú, simplemente superior. Muchos sabores, misma calidad. Colágeno, maca, camu camu, arándano, deliciosas e rehidratantes. Invencibles. Boost Energy. ¿Alguna película, eso sí yo no lo tengo mapeado, ¿no? Porque no es en mi época, que trabajaron la mayoría de hermanos? Ah, sí, claro. De hecho hay varias. La última que hicieron juntos se llama El Capitán Mantarraya, que fue un proyecto que tenía Tintán antes de morir, donde él es un capitán de barco y llegan los niños a su barco y se suben, y éramos nosotros, los sobrinos, ahí nos metió a todos a trabajar. Y entonces llegábamos al barco y ya nos sentaba aquí y el capitán empezaba a contar la historia de cuando era joven. No, una vez tuve esta aventura y fui a cierta isla. Era una idea muy, muy interesante. Ahí trabajó también mi papá, que ya empezaba con Chespirito, que era el Ramón Valdés tirado al anís, ¿no? El ingeniebrio. El ingeniebrio Ramón Valdés. Y el Loco Valdés sale ahí también. Entonces, sí. En claro, más de una. Toda la familia ahí. Sí, el Capitán Mantarraya. Tenían como gesticulaban, hasta que tenían una habilidad para esa vaina. Sí. Íconos allá en México, en todo, ¿no? Mira. Igual ahí están sus nietos, que son los hijos de mi hermano mayor. Tal cual. ¿Ya los nietos ahorita qué edad tienen? Ya 40.
40, 40 y tantos, 45. Claro. ¿Tienes alguna relación con Cristian Castro? Es tu primo, ¿cierto? Es mi primo, sí, somos primos hermanos, es hijo de Manuel Loco Valdés y Verónica Castro. Y Verónica, claro. Lo vi una vez hace como 7 años, porque fui a un concierto de él. Al final tuve acceso al camerino y platicamos, tomamos unas fotos, de ahí nunca lo vuelto a ver. Verónica Castro, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Era... Los ricos también lloran. Los ricos también lloran, sí. A las 11 de la noche no me querían dejar ver, estaba loco. También el televisor grande ese, pues, en esa época, yo le tenía bronca a Esther, que era la mala, ¿no? La que le tenía bronca. Jovencito, mira, se lo sabe todita, mira, jovencito dice que... Mira, ya ves, ya se largó. Bueno, es que aparte han repetido esas novelas. Claro, ¿no? Sí. No, pues cuando arrancó era... Sí, no, igual. Un boom, claro. Mira acá el hombre. Siempre simple, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre él hace su vestimenta, su forma de ser. Con otro gorrito acá. Bueno, ahí te quiero contar que fue la primera vez que mi papá tuvo para comprarse ropa un poquito más elegante. Fue la primera vez que fuimos a una tienda, un supermercado. ¿A esa edad? Sí. Nos compró ropa a nosotros, a mis hermanas y a mí. Y compró una cámara de esas de flash. Polaroid. ¿Sí sabes? Claro, la Polaroid, claro. Sí, claro. Sí. Y esta foto la tomó la chica que nos iba a vender la cámara. Entonces, por eso posamos ahí, ya no la toma. Pero ya era reconocido. Estaba empezando. Estaba empezando. Sí. Pero Esteban, entonces, la niñez ha sido dura. Sí. Sí. En realidad no es que normalmente, ¿no? Comienzan a actuar jóvenes y comienzan a ganar plata, pero ya le da ahí de Don Ramón ya, que recién pueda comprarse ropa para... ¿Porque no quería o porque no podía? No teníamos. Es que por eso es importante que lean esa historia, les va a sorprender muchísimo, porque a veces llegábamos a la casa y no había, o sea, mi papá llegaba y no había ganado dinero, y le preguntaba a mi mamá, ¿qué hay para comer? No, pues nada. A veces los de las tienditas en la esquina nos fiaban, ¿no? No sé, un kilo de huevo, unas sardinas, y ahí mi mamá cocinaba. Pero a veces llegaba y no había nada. Había harina, un poco de harina, había sal, un poco de agua, no sé si huevos. Y él empezaba a hacer la masa, él hacía la masa y nos hacía nuestras tortillas. Y es lo que comíamos. Aquí hay un dibujo que es como un cómic, donde está mi papá haciéndonos las tortillas de harina. Este es un dibujo representado. Yo le conté la historia al artista que es Rafael Lemos. Y él lo plasmó. Que estaba a la mesa ahí y mi papá empezaba a amasar y de repente agarraba la masa como buen panadero y la azotaba en la mesa y nosotros que estábamos ahí nos daba un susto, pero él lo hacía de travesura, ¿no? Y ya luego nos reíamos mucho después de que lo hacía. Entonces, eso, imagínate, se nos olvidaba el hambre que teníamos de ver a mi papá amasando y mi mamá ahí preparando el café y tal. Y hablando de fútbol, bueno, aunque no estamos hablando mucho de fútbol, pero bueno. Imagínate todo, Don Ramón. Imagínate, volviendo al tema de la limitante económica, a veces no nos sacaban de los departamentos o de las casas, sino que se llevaban los muebles. Entonces imagínate que esta es la única mesa que tenemos, estos 2 sillones y pues unas camas. Entonces de repente tocaba el señor Barriga de la vida real, llegaba un abogado con una notificación para embargar. Era 2, o desalojar o lo que había, lo poco que se lo llevaban, embargo. Entonces de repente veíamos cómo los señores entraban y se llevaban la mesa, la otra mesa, los sillones, y quedaba la casa que había eco, de que ya no había muebles. Y nos veía mi papá, ¿no? Y pues nosotros viendo eso, ¿qué pasó? No entendíamos. Y nos dice mi papá, Esteban, tráete 2 zapatos. Tráete 2 zapatos. Pon uno aquí, otro allá. Carmelita, tráete tus 2 zapatos. Pon uno allí y otro allá. Tráete la pelota. No, 2 arcos. Y 2 arcos. Entonces convertía ese lugar vacío y el trauma de ver que se habían llevado en una cancha de fútbol. Y ahí nos poníamos a jugar fútbol. Y se nos olvidaba el trauma de... Olvidado los muebles, olvidado... No, pues ahora donde era prohibido jugar, ahora ya era una cancha de fútbol y andar en el triciclo y en la bicicleta dentro de ese lugar. Entonces, le sacaba provecho al mal momento. Exactamente, tal cual. Y los que me contabas que habían vecinos que tenían las tiendas y que le fiaban. Sí. Cuando ya fue Don Ramón,
¿Él agradeció ese gesto con esta Ah, gente? sí, claro, sí. Mi papá fue siempre agradecido. No que yo lo haya visto o haya escuchado que él fue, pero eran amigos. De hecho, a veces venían a la casa y comían. O sea, había cierta amistad. Y sin ser don Ramón, porque a veces dices, bueno, sí, me hago amigo de don Ramón y voy a su casa. No, era una casa común y corriente. Pero mi mamá era una mujer muy hermosa, como ya la vieron, pero también muy agradable, muy de amigos. Y mi papá también. Entonces hacían amigos de las personas y... Imagínate, es un honor que a mí me debe don Ramón. Ándale, exactamente. O alguien que diga, a mí tampoco me pagó la renta. Que salga el de la vida real, ¿no? Es un orgullo para cualquiera que no Sí. reniega, ¿no? Me quedo debiendo don Ramón, está bien, no hay Claro, problema. un privilegio. La vida de don Ramón ha sido grande. Yo pensé Sí. que, ¿cuál de las casas que tienes en el libro, cuál de las casas recuerdas tú con más cariño? ¿O que haya durado más de repente? Sí, hay una casa que también mi papá ya empezaba a ganar pues algo de dinero en Coyoacán, en San Miguel 47, San Lucas, Coyoacán. Era una casa que tenía un patio, tenía una fuente y 2 árboles, uno de duraznos. Una fuente es una pileta, ¿no? Esas piletitas. Al medio. Caía agüita y Claro. sí. Un árbol de durazno y uno de ciruelas y luego uno de hule muy grande. Y la casa era estilo colonial, así con madera y las puertas de madera. No era muy grande, pero ya, wow, después de haber vivido en la casa de la vieja loca o la de, no sé, había ratas y todo lo que te puedas imaginar. Esa casa para mí, yo si un día llego a tener suficiente dinero, porque no crean que, aunque parezco que tengo dinero, estoy igual que don Ramón o peor, ¿no? También Sin debo la deber la renta. renta, sin deber la También, renta, no, sí, también a veces. ¿Todavía estás viviendo? Sí, pero normal. Pero esa casa es la que más recuerdo, que si algún día puedo regresar, ¿Te gustaría volver a esa casa? volver ahí o construir una similar, ¿no? Era una casa muy linda. La casa que más recuerdo. Sí. Y imagino que más tiempo han pasado, pero qué loco que de los problemas don Ramón sacaba chispa para hacer olvidar Siempre, el momento. precisamente cuando a veces me dicen, ¿cuál fue la mejor lección que te enseñó tu papá? Y es la parte final del libro, nunca pierdan el sentido del humor. Mis queridos sapos, aburrido, tranqui. Todo lo que necesitas para que arranque la noche lo tienes en Stussy. Elige tu sabor favorito y prende el tono. ¿En qué momento te dio por escribir el libro? Cuando empecé a usar las redes sociales, porque yo no las usaba mucho, estamos hablando de 2017, 18. Yeah. Empecé a usar Facebook en ese tiempo, ya luego Instagram y así. Y entonces empezaba a recibir mensajes de gente de todo el mundo, hombres y mujeres, de todas las edades. Tu papá es el mejor, tu papá cambió mi vida. Tengo experiencias que yo creo que un día voy a añadir a ese libro, como pudiéramos decir, testimonios. Te voy a contar uno. Por favor. Me escribe una señora de Chile y me dice, mi hijito ama a don Ramón. Yo dije, bueno, un hijo más que ama a don Ramón, un fan. Y mire los dibujos que hace. Y entonces me muestra los dibujos de Lucas, se llama en ese tiempo, tiene como 8 años. Mire cómo dibuja a don Ramón. Y mire los con plastilina hace a don Ramón. No hay legos de don Ramón, pero este niño hizo legos de don Ramón. Entonces, ahí sí era una atención muy especial que ese niño tuvo con don Ramón. Y luego me dice esta señora que el niño es autista, que tiene el espectro autista. Y que no hablaba. De los 3, 4 años, 5, 6, no hablaba el niño. Tengo un video que es impresionante, que el niño está de 4 años viendo a don Ramón y se está riendo y reacciona. Dice la señora que algo vio en don Ramón que le empezó a hablar a don Ramón. O sea, aparte de los dibujitos y las figuritas, le empezó a hablar. Y hoy el niño habla perfectamente. Y la señora dice que fue porque don Ramón le llegó a su mente, a su universo, a la manera como ve la vida, y habla, y ya va a la escuela, y ya tiene casi 12 años. ¿Lo has conocido? Sí, bueno, en video solamente. ¿No has podido ir? No, espero ir, él está en Chile. ¡Aso que te ve ese chico! Sí. Bueno, ahora que tuvimos la entrevista con Elías, que vino acá a grabarnos desde Chile, uno de mis sueños es abrazar a ese niño, porque imagínate. Entonces, el abrazo que te quiere dar todo el mundo. Sí, no, es increíble.
Qué chévere, Y es muy ¿verdad? Qué bonito, linda la historia. verdad. Imagino que así en las historias en las redes ahora, de todas partes del mundo, Sí. hablarte de tu papá. Y entonces ese tipo de experiencias, ¿qué le puedo yo regalar a la gente como Lucas u otros que se tatúan a mi papá o que Hay dicen un que montón. salieron de la depresión y de las drogas por mi papá? Un hombre de casi 2 metros, 1,90 y tantos, fuerte, barbón, tú lo ves en la calle, no, sin agraviar aquí a los que están. Te intimida. Sí, ¿no? Y sí te da miedo verlo, ¿no? Claro. Y entonces yo lo entrevisté, le hice una entrevista en Sao Paulo, en Brasil. Y le digo, a ver, ¿por qué tienes tatuado a mi papá aquí? R-A-M-O-N. Y empieza a llorar como un niño. Él, así, ese que te da miedo, así se convirtió en un niño. Y dice, es que tu papá es el padre que todos hubiéramos querido tener. Imagínate. Entonces, ese tipo de testimonios o experiencias es lo que dije, bueno, a cambio de ese amor y cariño que le tienen en todo el mundo, les voy a contar la historia de quién fue Don Ramón antes de ser Don Ramón. Claro, claro, porque la gente tiene una idea, ¿no? De la Exacto. broma, de la serie, Sí. pero es su vida tal cual. Es la vida su tal vida. cual. Sí. Mira, hablando de esto, recuerdo de los tatuajes. Hay un muchacho, yo fui a jugar a un penal, íbamos a jugar fulbito a penales, y había un muchacho con el tatuaje de Don Ramón acá, Mira, arriba del en corazón. el pecho. Wow. O sea, yo me acuerdo que lo vi porque ahí se sacaban el polo, tanto Sí, sin sí, polo, claro. era verano y jugábamos, terminamos de jugar y nos fuimos a comer con la gente ahí. Y yo veía, o sea, no le pude preguntar, ¿no? Porque Claro. me va a decir qué preguntas sobre el sapo, me va a decir. Pero le miré y Ya. verdad, ¿cuánta gente en el mundo se habrá sentido Sí, identificada sí, con Don Ramón? tal cual. Acá, cuando llegaste, estuvimos acá la vez pasada Ajá. que vino Esteban para la entrevista con el amigo chileno. Habían unos muchachos ahí y tú estabas ahí y me dicen, Chungo, el hombre, porque habíamos hablado, es el hijo de Don Ramón. A los patas se pararon a pedirte una foto, creo. Sí, sí, Se sí, pararon a claro. pedir una foto Sí. y después se quedaron conversando y comenzaron a hablar entre amigos. Sí. Oh, el hijo de Don Ramón. y ¿cómo es? La gente se pasa la voz. Yo he dicho Sí. un montón de gente, en verdad, están en chamba y mejor Sí. que no vengan porque eso quieren comer gratis. Mejor que ni se aparezcan por acá. Pero, ¿qué tal esa historia? Si emocionante debe ser, ¿no? Sí. Que vayas por el mundo y que la gente te haga ver el cariño que le tenían a tu padre. Sí, sí, y La fíjate, idolatría que le tienen. se puede llamar así. Aquí en Lima, por ejemplo, quiero aprovechar también, este libro se distribuye por medio de Discovery Book, que es la editorial que imprime el libro y se distribuye en todo Perú, en Lima, en las ferias que he estado. Me voy a Jauja mañana, voy a estar en la segunda Feria del Libro Internacional, en Jauja, presentando el libro, y regreso y bueno, ya me voy. Pero en Lima estuve el año pasado y en diferentes países, ¿no? Pero aquí pueden entrar www.conpermisitodijomonchito.com y les va a llegar el libro. Vamos a ponerlo acá también. Claro. Para... Si lo quieren firmado, pues ya sería otro asunto si están Claro. en Jauja, pero es maravilloso. La gente cuando lo compra y se los firmo y sacan la foto, igual también se emocionan. Y, ay, Claro. ¿lo puedo abrazar? Y le digo, si quieres, me puedes abrazar. Pero les digo, pero yo no soy Don Ramón. No. Dice, pero es lo más cercano que podemos estar de Don Ramón. Entonces, no, sí. no, eso Muy hermoso, la verdad. es inevitable. Acá, esta es una serie también, Ah, ¿no? ¿En qué momento estaba así Don Ramón? En una parte del... no, ese es en la vida real. ¿En la vida real? Ese soy yo el que está atrás. Sí, sí, pero Don Ramón... Es que Don Ramón es Don Ramón. Esa es la casa que te digo que más me gustó. ¿Con esa qué? Con esa camisa, Don Ramón, ¿ah? Claro. Mi camisa... Así. ¿Por qué estaba vestido así? Pues creo que teníamos una fiesta, iban a venir invitados. Yo le estoy poniendo ahí los cuernos en su cabeza. ¿Esa es la casa que tú decías? Esa es la casa y ese es un asador de carne. Una parrillita. le Una llamamos acá. parrilla. Que imagínate, cada vez que venían amigos, que invitaba, cuando mi papá ya tuvo dinero, invitó a todos sus hermanos, a sus papás, a los amigos. Y entonces me compró, conseguí unas palomas, 2 palomas. Yo pensé que eran machos los dos, o eran hembras los dos, pero de repente era macho y hembra. Por cierto, a un negrito, una paloma negrita le puse Pelé. O sea, sí, me gustaba el fútbol. Y a la blanquita le puse Pichojos, que era un jugador del América o del Guadalajara, no sé. Pensando que eran machos los dos, y no, Pichojos era hembra. Porque imagínate que de repente un día mi papá llega al asador y va a empezar a meter el carbón y estaban ahí los pollitos, o sea, los huevitos de las palomas. Habían hecho ahí su nido. Entonces ya no usó el asador para la carne asada, fue a comprar uno así
improvisado, ¿no? Pero sí, cada casa tiene un detalle. ¿Le gustaban las mascotas? Sí, claro, le gustaban los perros. Tuvimos Y él les hacía sus casas a nuestros perros. él mismo. Él mismo hacía todo, hasta para los perros, hacía uso de sus dones de carpintería. Y bueno. Esta foto es la mira. Ah, sí. Ajá. Ahí él llegaba de una gira, no sé de qué país, y siempre nos traía muchos regalos, nos traía recuerdos y sobre todo la música del país donde él había viajado. Lo que más disfrutó mi papá cuando ya tuvo dinero es comprarse en ese tiempo se llama un tocadiscos. Esas radiolas. Una consola. Esas radiolas grandes Sí. que tenían el disquito. Exactamente. Entonces ahí ponía el disco, lo ponía y le subía a todo volumen y no, hombre, era el hombre más feliz, porque aparte él se compraba sus instrumentos, la flauta, el bongo, y él tocaba a ritmo de la música. ¿Qué música le gustaba más? De todo, salsa, cumbia, Celia Cruz, por ejemplo, el bossa nova de Brasil. Los Cuñaos en Venezuela es el grupo que más amó mi papá. Los personajes, salseros o cualquiera, querían conocer a don Ramón. Pues yo me imagino que sí, y los habrá conocido. ¿Le tocó ir a algún concierto con ustedes? No. ¿De algún famoso? No. ¿No le gustaba mucho? Me imagino que eso todo sí, el mundo encima no era mucho de ir así a lugares donde hubiera mucha gente. Quiero decirte que yo a los 20 años por ahí, que hice un poco de actuación, hice teatro musical, hice Jesucristo Superestrella, que es una ópera rock. Y mi papá me fue a ver al teatro. Ah, sí. Yo ahí hacía uno de los apóstoles. No sé si conozcas la ópera rock Jesucristo Superestrella. Acá lo han hecho. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Y bueno, yo aquí tenía como 16 años. Acá hay una que... Acá está. También. ¿Ves cómo me abrazaba? Muy queriendo. O sea, él te abrazaba y ves la cara de placer de abrazar a tu hijo, ¿no? Muy queriendo. Sí. Veía, ¿no? Esta es la misma foto, la anterior. Tal pinta, maestro, sí. Tal pinta ahí, ¿ah? Y la cola de chicas para ver a papá, mentira, para ver al hombre. En la secundaria, imagínate. Era para ver a Esteban, ¿ah? Cristiano Ronaldo Pelucón. Sí. Claro, ahí Cristiano Ronaldo se parece, ¿ah? Ahí estaba más mayor, yo ahí tenía como 21, 22 años. Ahí fuimos al circo a ver a mi papá, porque mi papá después de que sale del Chavo, hizo casi 10 años de trabajar en el circo, en circos. De hecho, aquí en Perú, su último trabajo fue con un circo. Claro, vinieron acá a hacer toda la vecindad. Sí, no, pero ya... Con la Chilindrina, hubo uno con don Ramón solamente, sí, pero había otro que venía en la Chilindrina, vino el Chavo. Sí, ¿no? Es que, bueno, de hecho sé que recientemente vinieron cada uno, ¿no? Claro, los meses circenses son los meses. Sí, pero aquí vino mi papá en 88, que fue su último trabajo antes de morir, en Perú. Y bueno, aquí fuimos al circo a verlo, en México, ya después de la función. Pero mira, tiene algo como parecido a la otra. Sí, de repente escogía ropa fina. De repente. Padre, hijo, ahí está. Oye, ya ahí me salen los cachetes como de Kiko. Dijeron en una entrevista, no me recuerdo en cuál, que no se parece a su papá, pero se parece a Kiko un poco. No. Bueno, ese es antes de dejarme la barba. ¿Qué comidas le gustaba a don Ramón? Le gustaba mucho el pescado, todo lo que era del mar, como a mí me encanta, y por eso me encanta Perú, porque los ceviches y todo lo que venden acá en restaurantes, el pulpo, el pescado, la sierra, los camarones, todo. Y él cocinaba muy bien, por cierto. Él hacía comidas deliciosas, huachinango, le ponía aceitunas, alcaparras y bueno. ¿Lo estudió o era no, le gustaba? Natural. Le gustaba. Él sabía, sí. Y no era de comer mucho en abundancia, pero igual. Aquí yo menciono en el libro, repito, de no haber tenido más que una tortilla para comer, allá como don Ramón, champán y caviar. O sea, ya cuando tuvo, se dio los gustos, ¿no? Y él preparaba su pan tostado así, le ponía algo y le ponía el caviar y no, así, lo saboreaba. Lo saboreaba mucho. Qué lindo. Sí. Gracias, ya estamos llegando a la hora. Tenemos por favor el presente, pasan por favor para... Oye, antes de que terminemos, si me permites, por favor, quiero agradecerle, como tú lo dijiste antes, a César Augusto Altamirano, que como le dicen, el Cuchi. Me invitó para el día 14 de este mes, en Cocodrilo Verde. Él va a celebrar 30 años
de su carrera como cantante. Ahí estaremos. Y me invitó, por favor, me dijo Ahí que te estaremos. dijera a todos ustedes. Y va a celebrar su 30 aniversario. Yo voy a estar ahí. Tal vez, como decimos, canto una canción o dos con él. ¿Vas a estar con nosotros? ¿Vas a estar ahí también? Sí, sí, claro. Perfecto, ahí estamos. Ahí voy a estar y ahí los esperamos. El 14. Ah, ahí, el videito ahí, por favor, pásame a ver. A ver. Hay un videito ahí de... ¿Sabes, flaco? Estamos aquí entre cuates. Sí, ahí está. ¡Toma! Ahí está. No sé si lo han visto. Este, en 87. Es un videito ahí. ¿Se ve ahí? ¿Sí? A ver. El volumen. A ver, ponle volumen. Ahí sí me agarro, voy a apagarlo. ¿Ah? ¿Quién tiene volumen? Súbele, mejor tú. Sí, soy más malo, pues saben, lo voy a... Acá no se corta nada, así que ya sabes, este es el modelo. Y ahí va. Ahí se ve, ¿no? Sí. ¿Tú lo ves ahí, Esteban? Sí, sí. Eso fue... Wow. Qué buena, qué buena. Acá había un personaje, Don Alex Valle, ¿no? Don Alex Valle era un actor peruano antiguo, que para descanse, que él también, ¿no? Él hacía suavecito, hacía... Era el eslogan, ¿no? El eslogan, y lo hicieron con Don Ramón Mayor, yo no la tenía esta, qué buena. Este es 8-7, ¿no? 8-7. Y luego hizo otro en 88 ya anunciando cómo pueden ganarse un premio y unos muebles. Claro, y su patía, ¿no? Su patía igual, sí. Su patía atacó todo, ¿no? Eso fue tal cual. Muchas gracias, Esteban, por el tiempo. De verdad te pedimos mil disculpas, porque sabemos que está full. No, yo estoy disfrutando bastante. Unos amigos. Todo se puede arreglar con un ceviche o una... No, eso está arreglado ya. Un pisco eso de todas maneras. O algo así. Acá hay un presente, un busito y una... La gente de Conver, gracias a la gente de Conver siempre por apoyarnos. Y un presente que te lleves ahí para allá. Wow, voy a tener que bajar unos 10 para la kilos, familia. Y un busito que sí es tu talla, yo estoy seguro. Gracias. Un busito para ti, un polito. Gracias a la gente de Conver por... Gracias. No, está padrísimo. Para que haga deporte ahí. Oye, y te puedo mostrar rápidamente también, mira, es un amigo de... Ese es lo que van a hacer, me dices ahora. Sí, es Franz Chacón se llama, él es un artista increíble. Participó en los dibujos con mi libro y hace cosas increíbles. Él tiene una página que se llama Free Strokes y, imagínate, hizo a Joker pero con la cara de mi papá. ¿Dónde se puede comprar eso? En la página de Instagram se llama Free Strokes o pueden buscarlo como Franz Chacón. Hay que ponerlo, por favor, Y ya hizo a Buzz Lightyear con cara de mi papá y dice, al infinito, dijo Monchito. ¿Cuántos ¿Modelos? ¿Cuántos Hay modelos como 3 o 4. 3 o 4. Sí. Te aseguro que voy a comprar los 3 o 4 porque a mí me gusta usar un solo color así. Bueno, ahí está. Un estampado. Saludos a Franz. Un abrazo para Franz. Muy buena calidad, se nota. Sí, muy buena calidad. Es buenísimo. Es buenísimo. Si vas el 14 a Cocodrilo Verde, tal vez te la regale. No, yo voy a ir, pero voy a comprarlo. No me la regale, yo quiero comprarlo porque hay que apoyarlo a Franz también. Sí, para que yo lo use en otras. Claro, qué chévere. ¿Verdad que está increíble? Se voy a comprar uno de esos. Es impresionante. Me lo voy a poner, disculpe, Convera, me voy a poner uno de esos. Qué chévere, la cara. Bueno, a lo mejor hacemos sociedad o... La cara de palomía del hombre. No, muchas gracias. Gracias, Esteban, a ti. La invitación. Permíteme darte un abrazo que todos quieren dártelo, por favor. Por supuesto. Por favor, agradecerle un fuerte abrazo para Esteban Valdés. Gracias. Muchas gracias.